Hay momentos en la vida en los que sientes que algo se quebró dentro de ti. No sabes si fue una decepción, un abandono, una traición o un ataque directo del enemigo. Pero sabes que algo se llevó una parte de tu fuerza, de tu esperanza o de tu paz. Hay días en los que te levantas con el corazón pesado, preguntándote por qué ciertas puertas se cerraron, por qué algunas personas se alejaron, o por qué la vida te arrebató cosas que tú jamás pediste perder. Y aunque te esfuerzas por mantener la fe, hay noches en las que te preguntas si lo que el enemigo destruyó alguna vez podrá ser restaurado. Y es que cuando el diablo ataca, nunca va por cosas pequeñas. Él ataca tu alma, tus sueños, tus relaciones, tu confianza, tu identidad y hasta tu propósito, porque sabe que si puede robar tu esperanza, puede apagar tu luz. Y si logra extinguir tu luz, intentará convencerte de que lo perdido nunca volverá a levantarse. Pero aquí estás, escuchando este mensaje, porque hay algo dentro de ti que se rehúsa a morir. Una llama que, aunque pequeña, aún no se ha apagado. Y esa llama, hoy, el Espíritu Santo viene a encenderla de nuevo. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que diste con amor fue destruido de la noche a la mañana? Que personas que prometieron quedarse fueron las primeras en abandonar. Que estabas tan cerca de un milagro y de pronto, sin explicación, todo se desmoronó. ¿Has sentido que el silencio de Dios pesa más cuando más desesperadamente necesitas una respuesta? Es en esos momentos cuando el enemigo susurra mentiras para hacerte creer que lo perdido nunca volverá. Pero Dios jamás deja que una pérdida sea el capítulo final. Él permite batallas que duelen, pero nunca permite derrotas que te definan. Y aunque el mundo diga, sigue adelante, olvida, haz como si no pasó. Tú sabes que hay heridas que no se curan con consejos superficiales. Hay dolores que no se solucionan con motivación pasajera. El corazón no se recompone con frases bonitas ni con fuerza humana, porque lo que te robaron no fue material. Lo que te robaron estaba en lo más profundo de tu espíritu, y solo Dios puede restaurar donde el enemigo sembró destrucción. Por eso hoy, este mensaje no viene a decirte que seas fuerte por tus propias fuerzas. Viene a recordarte quién está contigo, quién pelea por ti, quién sostiene tu vida incluso cuando tú ya no puedes sostenerte. El Espíritu Santo te dice hoy, lo que perdiste no se terminó. Lo que el enemigo robó, yo lo traeré de vuelta con gloria doble. Y esa no es una frase bonita, es una promesa bíblica. Joel capítulo 2, versículo 25 dice, les devolveré los años que comieron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. Comerán hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hizo maravillas con ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Dios no solo restaura, Él multiplica. Él no solo devuelve, Él honra. Él no solo repara, Él glorifica. Y hoy, si abres tu corazón, te darás cuenta de que esta batalla no fue para destruirte, fue para posicionarte. Lo que viene no es un regreso cualquiera, es un regreso con gloria doble, es una restitución divina que cargará evidencia de que Dios estuvo contigo incluso cuando nadie más lo estuvo. Y mientras el enemigo pensó que te estaba enterrando, Dios realmente te estaba plantando para que crecieras más fuerte, más profundo y más fructífero que antes. Quédate hasta el final, porque lo que Dios te revelará hoy puede cambiar por completo la dirección de tu vida, la manera en que ves tu pasado y la forma en que enfrentas tu futuro. Cuando el enemigo te roba, pero Dios ya vio todo. Hay un dolor que no se explica con palabras, el dolor de perder algo que cuidaste con el alma. Tal vez fue una relación que diste por firme,
Un sueño que parecía a punto de cumplirse, una oportunidad que esperaste por años, o incluso una parte de tu identidad que el enemigo intentó arrancar de raíz. Lo cierto es que hay momentos en los que sientes que el diablo te golpeó justamente en el lugar que más amabas. Y ese golpe no solo te quitó algo, sino que te dejó preguntándote si alguna vez volverás a sentirte completo. Cuando uno mira la Biblia, descubre que no eres el único que ha vivido una pérdida que parecía irreversible. ¿Recuerdas a Job? Él no solo perdió bienes, perdió hijos, salud, reputación, estabilidad y hasta el apoyo de quienes decía amarlo. ¿Alguna vez te has sentido como Job, rodeado de una oscuridad que no pediste, intentando entender por qué Dios permitió que el enemigo tocara lo que era tuyo? ¿Te has preguntado por qué, justamente cuando estabas avanzando, algo se rompió de golpe? ¿Por qué cuando estabas sanando, el enemigo atacó de nuevo? Estas preguntas no son falta de fe, son heridas que buscan respuestas. Pero lo que muchos olvidan es que Job nunca vio la conversación que se estaba desarrollando en el cielo. Él no sabía que Dios estaba diciendo: tú puedes tocar lo externo, pero no tocarás su alma. Y así como Job no sabía que había un límite divino establecido, tú tampoco sabes las conversaciones celestiales que Dios ha tenido sobre tu vida. Mientras tú viste pérdida, Dios vio un escenario para demostrar su gloria. Mientras tú viste robo, Dios vio preparación. Mientras tú viste destrucción, Dios vio restitución futura. ¿Te has puesto a pensar que tal vez lo que perdiste no fue la señal de un final, sino el inicio de una restauración divinamente estratégica? Y si Dios permitió que el enemigo tocara algo, porque sabía que cuando Él lo devolviera, lo haría multiplicado, fortalecido y lleno de gloria. La pérdida no fue un castigo, fue un movimiento del cielo. Piensa también en José, vendido por sus hermanos, traicionado por su propia sangre, acusado injustamente y encerrado por un crimen que jamás cometió. ¿Te imaginas la sensación de ver cómo te arrebatan tu túnica de colores, tu hogar, tu futuro? ¿Alguna vez sentiste que personas que prometieron protegerte fueron las mismas que te empujaron hacia tu peor dolor? José podría haber dicho: el diablo me robó todo. Pero el cielo tenía otra historia. Dios estaba moviendo piezas para ponerlo exactamente donde debía estar. Fue el robo el que lo llevó al palacio. Fue la traición la que lo condujo al propósito. Fue la pérdida la que lo manifestó como príncipe. Y aquí viene la clave para ti. Lo que perdiste puede haber sido injusto, cruel y devastador. Pero Dios lo vio todo. Cada lágrima, cada noche, cada silencio, cada intento del enemigo de destruirte. Y hay algo que debes escuchar hoy. Lo que Dios ve, Dios lo reivindica. Él jamás ignora un robo del enemigo. Él jamás permite que el diablo toque algo sin un plan para devolverlo en doble gloria. Por eso, escucha esta verdad hoy. Isaías capítulo 61, versículo 7 dice: en lugar de su vergüenza, mi pueblo recibirá una doble porción. En lugar de deshonra, se regocijarán en su herencia, y así poseerán el doble en su tierra, y recibirán alegría eterna. Esta no es una frase espiritual, es un decreto del cielo, es el tipo de palabra que hace temblar al infierno. Y ahora quiero que te preguntes algo profundo. ¿Qué pasaría si lo que perdiste vuelve no igual, sino mejor? Si lo que se rompió regresa multiplicado. Si lo que el enemigo arrebató Dios lo transforma en un testimonio que jamás imaginaste. ¿Estás realmente preparado para recibir lo que viene? ¿O sigues mirando las cenizas como si fueran tu destino final? Porque lo que Dios te mostrará en el próximo tema irá aún más profundo. Lo que Dios revela después cambiará la forma en que interpretas cada pérdida. Cuando Dios permite el robo,
es porque Él prepara la restitución. Hay momentos en los que no entiendes por qué Dios permitió que algo tan valioso se escapara de tus manos. Intentaste protegerlo, cuidarlo, sostenerlo, orarlo, y aún así el enemigo avanzó. Y lo que te dolió no fue solo la pérdida, sino la sensación de no haber sido defendido, como si Dios se hubiera quedado en silencio, como si el cielo hubiese observado sin intervenir. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no detuvo esa traición? ¿Por qué no frenó ese cierre de puertas? ¿Por qué no evitó que personas tóxicas entraran a tu vida? ¿Por qué no protegió ese sueño que tanto amabas? La Biblia está llena de historias donde Dios permitió un robo solo para demostrar su poder, devolviendo algo mayor. Mira a David en Ziklag. Mientras él estaba en misión, los amalecitas entraron a su campamento, quemaron la ciudad y se llevaron a sus esposas, hijos, bienes y todo lo que era suyo. Imagina a David regresando, oliendo el humo de lo que antes era su hogar. Imagina a sus hombres llorando hasta no tener más fuerzas. Imagina la sensación de ver un vacío tan grande que parecía irreversible. ¿Te has sentido así? Como si volvieras a un lugar de tu vida solo para encontrar cenizas donde antes había promesas. Pero en ese momento devastador, Dios no le dijo a David: resígnate, esto es el final. Dios le dijo algo que hoy también te dice a ti: persíguelo, porque ciertamente lo alcanzarás y sin falta recuperarás todo. David, capítulo 30, versículo 8, dice en sus palabras completas: y David consultó al Señor diciendo: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los alcanzaré? Y él respondió: persíguelos, porque ciertamente los alcanzarás y sin falta recuperarás todo lo que te han robado. Ese es el tipo de palabra que cambia destinos. Dios no permitió el ataque para destruir a David. Lo permitió para llevarlo a un nivel de victoria que jamás habría conocido sin esa batalla. Si los amalecitas no hubieran robado, David no habría visto a Dios como el Dios de la restitución total. Si el enemigo no hubiera tocado nada, David no habría experimentado el recuperarás todo. Y tal vez eso explica algo profundo en tu historia. Tal vez Dios no detuvo el robo porque su propósito no era impedir la pérdida, sino demostrar su gloria devolviendo más de lo que el enemigo arrebató. ¿Te has preguntado si lo que te dolió era realmente el final o solo el punto de partida para una restitución que va a glorificar a Dios en tu vida? ¿Y si lo que perdiste fue el terreno necesario para que Dios construyera algo más grande? ¿Y si el robo fue el escenario para un milagro que jamás habrías visto sin esa caída? Piénsalo así: si Dios permitió que algo saliera de tu vida, no fue porque no te amara. Fue porque la versión que Él va a devolverte no podría haber llegado, mientras seguías sosteniendo lo que ya no era compatible con tu futuro. Dios no trabaja restaurando exactamente lo mismo. Él trabaja entregando lo mejor. Él no hace réplicas, Él hace abundancia. Él no devuelve en la misma medida, Él devuelve en gloria doble. Mira a Eliseo cuando vio a su maestro, Elías, ascender al cielo. Desde la perspectiva humana, Eliseo perdió la presencia, la guía, la compañía y la cobertura de Elías. Pero desde la perspectiva del cielo, no perdió, recibió. El manto que cayó no representó pérdida, sino transferencia. No representó final, sino comienzo. Dios permitió que Eliseo pasara por el vacío para recibir algo que nunca habría obtenido sin la aparente pérdida, una doble porción del espíritu de Elías. Y aquí está la pregunta que debes hacerte hoy. ¿Y si lo que tú llamaste pérdida, Dios lo llamó promoción? ¿Y si lo que tú viste como ausencia, Dios lo vio como preparación? ¿Y si lo que tú creíste que el diablo destruyó, Dios lo está reconstruyendo con gloria que aún no imaginas?
Porque lo que Dios revelará en el siguiente tema te mostrará que tu historia nunca estuvo en manos del enemigo, siempre estuvo en manos del cielo. Lo que viene ahora te hará ver tu pasado con ojos completamente nuevos. El enemigo te robó, pero no pudo tocar lo que Dios selló en tu espíritu. Cuando atravesaste esa pérdida, algo dentro de ti se rompió de manera silenciosa. No necesariamente fue algo visible para todos, pero tú lo sentiste. No fue solo la ausencia de lo que perdiste, fue la sensación de que algo de tu esencia también se debilitó. A veces no es el robo en sí, sino el impacto emocional que deja, la inseguridad, la duda, la desconfianza, la pregunta de si acaso algo dentro de ti dejó de ser suficiente. ¿Alguna vez te preguntaste si después de ese golpe serías capaz de volver a levantarte con la misma fuerza? ¿Sentiste que una parte de ti se apagó, como si tu espíritu hubiera perdido brillo? Pero hay una verdad que el enemigo siempre intenta ocultarte. Él puede tocar lo externo, pero jamás tiene acceso a lo que Dios selló en tu espíritu. Él puede tocar lo que está a tu alrededor, pero no puede alterar lo que Dios estableció dentro de ti. Porque hay un sello celestial que no depende de circunstancias, pérdidas o traiciones. Ese sello contiene tu identidad, tu propósito y la gloria que ya estaba decretada para tu vida desde el principio. Piensa en Simón Pedro. Antes de convertirse en la roca, era un pescador impulsivo, inseguro, temeroso. El enemigo pidió zarandearlo como trigo. Jesús mismo lo dijo: Simón, Simón, escucha, Satanás ha pedido sacudirte como al trigo. ¿Te das cuenta de eso? El infierno pidió permiso para tocarlo. Pero Jesús no le dijo: yo evitaré el ataque. No. Jesús dijo algo mucho más profundo: pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Jesús no evitó el proceso, reforzó el espíritu. Eso mismo ocurre contigo. Dios vio el golpe, vio el robo, vio la injusticia, pero antes de que el enemigo tocara lo externo, Dios ya había fortalecido tu espíritu para que no te destruyera por dentro. Él sabía que la prueba te sacudiría, pero también sabía que tu espíritu, sellado por su presencia, se levantaría más fuerte. Y si retrocedemos un poco más, piensa en Gedeón, un hombre que se sentía pequeño, insignificante, escondido, creyendo que no tenía nada más para ofrecer. Israel estaba siendo saqueado constantemente por los madianitas. Se llevaban el fruto del trabajo, los recursos, las cosechas. Exactamente lo mismo que el enemigo hizo contigo. Pero Dios se le aparece y lo llama guerrero valiente. Gedeón no entendía. Él decía: ¿cómo puedo ser valiente si lo he perdido todo? Pero Dios no vio lo que Gedeón había perdido. Dios vio lo que estaba dentro de él. Dios vio identidad, propósito, llamado. Lo que el enemigo robó no definió a Gedeón. Reveló quién realmente era. Y esa es la revelación para ti hoy. Lo que el diablo tocó no cambia lo que Dios dijo de ti. Lo que perdiste no cancela lo que el cielo decretó. Tu valor no disminuyó por la traición. Tu propósito no se apagó por el desgaste emocional. Tu destino no fue alterado por la pérdida. Tu espíritu sigue intacto porque fue sellado por el mismo Dios que escribió tu historia. Escucha esta verdad bíblica. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 22 dice en sus palabras completas: Él nos marcó con su sello y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de lo que ha de venir. Esto significa que lo que viene ya está firmado por Dios. Firmado antes del ataque, firmado antes de la pérdida, firmado antes del dolor. Y aquí viene la pregunta que cambia todo. Si lo que el enemigo tocó no puede alterar lo que Dios firmó, ¿por qué sigues temiendo que tu futuro dependa de tu pasado? ¿Por qué sigues mirando lo que te falta si Dios sigue viendo lo que ya puso dentro de ti?
¿Por qué sigues creyendo que el robo fue el final, cuando en realidad fue el inicio de tu restauración? En el próximo tema, entenderás por qué Dios no solo devuelve lo perdido, sino que transforma esa pérdida en un testimonio que te llevará más, lejos de lo que jamás imaginaste. Lo que Dios mostrará después te revelará por qué fuiste atacado precisamente allí. El lugar donde fuiste más herido es el lugar donde Dios mostrará su gloria. Hay heridas que marcan más que cualquier pérdida material. Hay golpes que no se ven, pero duelen por años. Hay batallas internas que nadie entiende, porque solo tú sabes lo que viviste, lo que perdiste, lo que entregaste y lo que el enemigo aprovechó para hacerte sentir pequeño. Y a veces, cuando miras ese lugar emocional donde más fuiste lastimado, te preguntas si algún día volverás a confiar, volverás a creer, volverás a amar, volverás a soñar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la herida más profunda ocurrió precisamente donde tú más esperabas bendición? ¿Por qué el enemigo atacó esa área específica de tu vida? Ese detalle es clave. El enemigo siempre ataca en la zona de tu propósito. Nunca golpea donde no hay potencial. Si te robó paz, fue porque sabía que tu llamado es traer paz a otros. Si te robó amor, fue porque sabía que tu corazón tiene capacidad de amar con una fuerza extraordinaria. Si te robó oportunidades, fue porque sabía que naciste para conquistar territorios. El enemigo no desperdicia ataques. Él solo investiga dónde Dios plantó tu mayor gloria. Observa a Ana, la madre del profeta Samuel. Su herida no era física. Su dolor era emocional, espiritual, íntimo. Ella no podía concebir, y su esterilidad la perseguía como un recordatorio cruel de lo que aparentemente nunca tendría. Para más dolor, Penina la humillaba constantemente. ¿Te has sentido como Ana, rodeado de gente que tuerce el cuchillo en tus heridas? ¿Escuchaste voces que burlan tus sueños, que celebran tu dolor, que se alegran cuando parece que lo que amas nunca llegará? Ana lloraba en el templo, rota, incomprendida, acusada incluso por el sacerdote de estar borracha. Pero Dios vio su alma, y en el lugar donde ella más sangraba, Dios levantó su mayor gloria. Su herida era la maternidad. Y Dios le entregó no solo un hijo, sino un profeta que cambiaría la historia de Israel. Y si ese lugar donde más lloraste es justamente el lugar donde Dios quiere entregar tu mayor bendición. Y si la zona donde el enemigo te atacó es exactamente la zona donde Dios mostrará su poder de manera pública. Y si esa área donde te sientes débil es la misma donde Dios quiere multiplicar su gloria en doble porción. Ahora mira a Moisés. Su mayor herida estaba antes de nacer, un decreto de muerte sobre todos los bebés hebreos. El enemigo intentó apagar su vida desde el principio, pero en ese mismo lugar de amenaza, Dios levantó propósito. El río donde Moisés pudo haber muerto fue el mismo lugar que Dios usó para posicionarlo en el palacio. ¿Puedes ver ese patrón? El enemigo ataca donde Dios multiplicará. La herida revela el área del llamado. Tu dolor tiene propósito, tu pérdida tiene significado, tu herida tiene destino. Y aunque ahora duela, un día mirarás atrás y dirás, era necesario para que Dios mostrara su gloria aquí. Escucha esta palabra poderosa, una de las más transformadoras sobre restitución y gloria. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice en sus palabras completas: y después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá firmemente. ¿Notas la progresión? Primero el sufrimiento, luego la restauración, después la fuerza y finalmente el establecimiento. Así trabaja Dios, siempre. Y aquí viene la pregunta que abre la puerta al siguiente nivel espiritual.
¿Estás dispuesto a creer que tu mayor herida no fue tu final, sino tu punto de nacimiento? Puedes imaginar que aquello que más te rompió será lo mismo que Dios usará para lanzar tu propósito. ¿Estás listo para ver cómo Dios toma tu zona más dolorosa y la convierte en tu zona más gloriosa? Porque en el próximo tema entenderás por qué lo que perdiste no solo vuelve, sino que vuelve con una fuerza que jamás imaginaste. Lo que Dios mostrará después te hará entender por qué tu batalla fue tan intensa. Dios no permite que el enemigo robe sin preparar un regreso más grande. Hay algo que pocas personas entienden acerca del mover de Dios. Cuando Él permite que algo salga de tu vida, no es porque se olvidó de ti, es porque está preparando un escenario mucho mayor que todavía no ves. Pero mientras estás en medio del dolor, esta verdad parece imposible de creer, porque lo único que ves es lo que se fue. Lo único que sientes es el vacío, y lo único que escuchas es la voz del enemigo diciendo, ya no hay vuelta atrás. ¿Alguna vez sentiste que Dios llegó tarde? Que si Él hubiera intervenido un poco antes, el golpe habría sido evitado. ¿Alguna vez pensaste, Señor, si tú me amas, ¿por qué dejaste que esto ocurriera? Estas preguntas nacen del dolor, no de la incredulidad. Nacen de un corazón que entregó mucho y recibió un golpe inesperado. Un corazón que creyó y aún así fue herido. Un corazón que se esforzó y aún así fue quebrado. Y ese es exactamente el tipo de corazón que Dios honra con restitución. Mira a José cuando estaba en la cárcel. Era inocente, había sido fiel, íntegro, obediente, y aún así terminó en un lugar que no merecía. ¿Te has sentido así? En una temporada que no pediste, soportando consecuencias que no causaste, pagando por errores que no fueron tuyos. José pudo haber dicho, Dios permitió que me robaran mi vida. Pero lo que José no veía era que la cárcel era la antesala del palacio. El dolor era el pasaje, la aparente pérdida era el camino hacia el lugar donde Dios quería exaltarlo. Lo mismo ocurre contigo. Lo que el enemigo arrebató no fue para destruirte, sino para posicionarte. Lo que el diablo tocó no era el final, era el puente hacia una nueva temporada. Dios no evita todas las pérdidas, pero jamás permitirá que una pérdida sea tu sentencia final. Él escribe devoluciones, no derrotas. Mira también a Ruth, lo perdió todo. Esposo, estabilidad, hogar, futuro, identidad cultural. Parecía una historia terminada, pero Dios permitió la pérdida para conducirla a un territorio donde recibiría algo infinitamente mayor, a Buz, a una nueva familia, a una nueva herencia y el honor de ser parte de la línea de Jesús. ¿Te imaginas? Lo que el enemigo destruyó en Moab, Dios lo reconstruyó con gloria en Belén. Tal vez lo que se fue de tu vida te obligó a moverte de un lugar donde ya no podías crecer. Tal vez la pérdida abrió un camino que jamás habrías considerado. Tal vez Dios permitió que algo muriera, porque no estaba destinado a acompañarte en la temporada que estás a punto de vivir. Y aquí quiero revelarte una verdad que cambia destinos. Dios nunca permite un robo sin haber decretado antes una restitución mayor. Para confirmarlo, escucha su palabra. Joel capítulo 2, versículos 26 y 27 dicen, comerán hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que ha hecho maravillas con ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro, y nunca más será avergonzado mi pueblo. No habla solo de devolver, habla de saciar, honrar, levantar, reivindicar. Y ahora pregúntate, ¿y si lo que perdiste no fue una señal de abandono, sino una invitación a confiar en un nivel más profundo? ¿Y si lo que se derrumbó era necesario para que Dios construyera desde cimientos nuevos? ¿Y si lo que te robaron
¿Fue simplemente la antesala del doble que Dios estaba preparando? Porque lo que viene en el próximo tema no solo explicará por qué Dios permitió la pérdida, sino por qué esa pérdida será la plataforma de tu victoria más grande. Lo que Dios está a punto de revelar te mostrará que la restitución ya comenzó. La prueba reveló quién eras, pero también quién es Dios en tu historia. Una de las cosas más dolorosas del proceso no fue solo lo que perdiste, sino lo que descubriste mientras lo perdías. Descubriste quién estaba contigo y quién no. Descubriste quién decía amarte y quién realmente lo demostraba. Descubriste quién te veía como bendición y quién solo te veía como conveniencia. A veces, cuando el enemigo roba, no solo se lleva algo material, se lleva una ilusión, una imagen, una expectativa, y esa pérdida emocional puede doler más que la pérdida visible. ¿Alguna vez te preguntaste por qué ciertas personas desaparecieron en tu momento más difícil? ¿Por qué aquellos a quienes más diste fueron los primeros en retirarse? ¿Por qué, cuando más necesitabas apoyo, tuviste que enfrentar el valle prácticamente solo? Ese tipo de revelación duele, pero también sana. Porque Dios no permitió la prueba para romperte, sino para revelarte la verdad. Observa la vida de David nuevamente, pero ahora desde otro ángulo. David tenía un rey que lo admiraba al principio, pero que terminó envidiándolo al punto de querer matarlo. ¿Te das cuenta? Alguien que un día te aplaude puede, en otra temporada, convertirse en alguien que intenta destruirte. ¿Te ha pasado? ¿Alguien que dijo estar contigo, luego mostró su verdadero corazón? Saúl no fue un accidente, fue una revelación. Dios permitió que David viera quién era Saúl, para que David entendiera que nunca podría confundir amistad con dependencia emocional. Lo que David perdió al huir de Saúl lo preparó para gobernar con sabiduría, porque ya sabía identificar corazones peligrosos. Mira también a Moisés. Él fue criado en el palacio, pero no pertenecía allí. Cuando descubrió su identidad real, perdió su posición, su seguridad y su futuro en Egipto. Fue traicionado y rechazado por los mismos hebreos cuando intentó ayudarles. Su mundo se derrumbó en un solo día. Tuvo que salir huyendo. ¿Te imaginas perder tu lugar, tu seguridad, tu propósito, todo al mismo tiempo? Pero esa pérdida fue la plataforma para el encuentro más transformador de su vida, la zarza ardiente. Lo que él creyó que el enemigo le robó, su identidad, su futuro y su misión, Dios se lo devolvió multiplicado, fortalecido y con autoridad divina. Porque aquí está la revelación que Dios quiere que entiendas. Cuando el enemigo toca lo externo, Dios fortalece lo interno. Cuando el enemigo debilita la estructura, Dios forma el carácter. Cuando el enemigo roba, Dios revela. Piensa en Pedro, quien negó a Jesús 3 veces. Su pérdida no fue material, fue emocional, espiritual, interna. Se sintió quebrado, indigno, avergonzado. ¿Has sentido esa vergüenza silenciosa de haber fallado en medio del dolor, de no haber sido suficientemente fuerte? Pero Jesús, resucitado, lo buscó, lo restauró. Y en ese mismo lugar de vergüenza, Jesús declaró propósito. Pedro pasó de negar a Jesús a convertirse en la roca sobre la cual se levantaría la iglesia. Y ahora escucha esta palabra del cielo. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice en sus palabras completas: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y han sido llamados según su propósito. ¿Ves? Dios no solo restaura, Dios transforma cada pieza rota en parte del plan. Entonces, pregúntate con honestidad: ¿y si esa pérdida reveló más protección que abandono? ¿Y si esa herida reveló más verdad que dolor? ¿Y si lo que se fue era exactamente lo que ya no podía acompañarte en el futuro que Dios está preparando?
Y si el enemigo no robó para destruirte, sino porque vio lo que tú aún no ves, el brillo que Dios está por liberar en tu vida. En el próximo tema entenderás por qué, aunque lloraste por lo que se fue, Dios ya decretó la gloria que viene. Lo que Dios revelará después te mostrará que nada se perdió, todo se transformó. Lo que lloraste en secreto, Dios lo reivindicará en público. Hay lágrimas que la gente nunca vio, lágrimas que caían en tu almohada cuando todos ya dormían, lágrimas que derramaste en el auto en silencio para que nadie preguntara qué te pasaba, lágrimas que ni siquiera supiste explicar. No llorabas solo por lo que perdiste, llorabas porque no entendías por qué tenía que pasar. Llorabas porque te esforzaste, diste lo mejor, amaste con verdad, sembraste con sinceridad, y aún así el enemigo tocó justo aquello que más te importaba. ¿Alguna vez sentiste que llorabas por dentro incluso cuando sonreías por fuera? ¿Has vivido esa batalla donde aparentas estar bien, pero tu alma está hecha pedazos? Tu llanto no fue ignorado, tu dolor no pasó desapercibido. Dios vio cada lágrima que otros no vieron. Y aunque nadie te preguntó, ¿estás bien?, Dios sí lo hizo. Y mientras llorabas en lo oculto, el cielo planificaba una reivindicación que sería pública. Mira la historia de Agar, la sierva de Sara. Ella fue expulsada al desierto, humillada, rechazada y tratada como si su vida no valiera nada. Se encontró sola, sin recursos, sin dirección, sin nadie que la defendiera. ¿Te has sentido así, abandonado en un desierto emocional por personas que nunca debieron soltarte? ¿Has sentido que caminabas sin rumbo, intentando sobrevivir a una pérdida que te drenó por completo? En su momento más oscuro, Agar puso al niño bajo un arbusto porque no quería verlo morir. Se alejó llorando. Era su derrota, su final. Pero en ese momento, Dios envió un ángel. Y esto es lo impactante. La primera vez en toda la Biblia que alguien le pone un nombre personal a Dios fue una mujer sola, rota y llorando. Ella dijo: «Tú eres el Dios que me ve». Dios no solo escuchó el llanto del niño, escuchó el de ella y cambió su historia en el mismo lugar donde ella pensó que iba a morir. Eso mismo hará Dios contigo. Donde tú lloraste, Él te levantará. Donde tú fuiste avergonzado, Él te honrará. Donde tú creíste que era el final, Él escribirá tu comienzo. Tu desierto no será tu tumba, será tu testimonio. Ahora piensa en Esther. Ella lloró en silencio al entrar en un palacio que no eligió, rodeada de reglas, presiones, amenazas y expectativas que no pidió. Y mientras parecía que no tenía poder, Dios estaba preparando una reivindicación que cambiaría a toda una nación. En el mismo lugar donde ella fue colocada sin explicación, Dios la usó para exponer al enemigo, proteger a su pueblo y traer victoria. Lo que lágrimas revelaron en privado, Dios lo confirmó con gloria en público. Y aquí está la palabra que Dios quiere que recibas hoy. El Salmo capítulo 56, versículo 8, dice en sus palabras completas: «Tú llevas la cuenta de todas mis angustias. Has recogido todas mis lágrimas en tu redoma. Has registrado cada una de ellas en tu libro». ¿Te das cuenta? Ninguna lágrima fue ignorada. Ninguna fue inútil. Ninguna se perdió. Ahora mira tu historia con honestidad. ¿Y si tus lágrimas fueron la semilla de la gloria que Dios está preparando? ¿Y si tu llanto no fue señal de debilidad, sino de sensibilidad espiritual? ¿Y si Dios permitió ese dolor para mostrarte que Él ve lo que nadie más ve? ¿Y si tu dolor en lo privado será el mismo lugar donde Dios te bendecirá en lo público? Porque lo que viene para ti no será oculto. La restitución no será secreta. Dios hará visible lo que te quitó el enemigo. Y cuando Él lo haga, la gente que te vio caer tendrá que ver cómo Dios te levanta. En el próximo tema entenderás por qué tu proceso no solo te restaurará,
te posicionará para cosas que nunca imaginaste. Lo que Dios mostrará después explicará por qué tu dolor fue tan profundo. Dios usará lo que perdiste para posicionarte en tu propósito. Hay pérdidas que parecen injustas, pero hay otras que te empujan hacia un lugar donde jamás habrías llegado por voluntad propia. A veces, lo que perdiste no fue un castigo, fue un empujón divino, un movimiento de Dios que te sacó de donde ya no podías crecer. Un giro inesperado que te obligó a avanzar hacia un territorio que no sabías que te pertenecía. Pero mientras estabas en medio del duelo, eso era imposible de ver. Lo único que veías era ausencia. Lo único que sentías era vacío. Lo único que escuchabas era la voz del enemigo diciendo, «Esto te destruyó». Pero, ¿y si esa pérdida fue la llave que abrió una puerta que llevaba años cerrada? ¿Y si lo que el enemigo robó fue exactamente lo que Dios usaría para revelarte tu verdadero destino? ¿Y si lo que lloraste fue solo la transición para algo más grande? Piensa en José una vez más, pero ahora desde su posicionamiento. Si sus hermanos no lo hubieran vendido, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido acusado injustamente, nunca habría sido llevado a la cárcel real. Si no hubiera interpretado los sueños del copero, jamás habría llegado a la presencia de Faraón. ¿Puedes ver el patrón? Cada pérdida parecía un paso hacia abajo, pero era en realidad un escalón hacia la cima. Y si lo que tú llamaste retroceso era en realidad una ruta divina hacia tu propósito. Y si lo que se rompió fue necesario para que tú entraras al lugar para el cual naciste. Mira también a David, huyendo de Saúl y refugiándose en cuevas. Para muchos, eso parecía un fracaso. Para otros, un castigo. Para el enemigo, una oportunidad para apagarlo. Pero para Dios era el entrenamiento secreto de un rey. Era en la cueva donde David aprendía humildad, dependencia, obediencia. Era en la cueva donde se formaba su carácter real. ¿Y si tu cueva fue el lugar donde Dios te formó para gobernar? ¿Y si lo que te hicieron no te retrasó, sino que te posicionó? Y no olvidemos a Esther. Ella no pidió ser arrancada de su pueblo, ni vivir en un palacio lleno de reglas, ni enfrentar la amenaza de muerte que colgaba sobre su nación. Pero Dios usó ese lugar incómodo para posicionarla como una puerta de salvación. Lo que parecía una pérdida, su libertad, su identidad cultural, se convirtió en el escenario donde Dios la levantaría como reina y libertadora. Es aquí donde aparece una verdad que cambia la perspectiva de tu pasado. Lo que el enemigo usó para lastimarte, Dios lo usará para posicionarte. La pérdida no te quitó valor, te empujó a donde debías estar. Y mira esta palabra que confirma el diseño divino sobre tu historia. Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice en sus palabras completas, «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». No dice que Él improvisa, no dice que Él reacciona, dice que Él tiene planes, antes del golpe, antes del robo, antes del dolor. Ahora quiero hacerte preguntas que abren el espíritu. ¿Y si tu pérdida fue el plan de Dios para sacarte de lugares donde te estabas apagando? ¿Y si tu dolor fue la transición para posicionarte en tu llamado? ¿Y si lo que lloraste fue la misma tierra donde Dios sembró tu nuevo comienzo? ¿Y si lo que el enemigo intentó usar para destruirte será el testimonio que Dios usará para promoverte? Porque la próxima revelación es crucial. El doble que Dios prometió no es solo restitución, es propósito, multiplicado. En el siguiente tema descubrirás por qué tu historia no termina con lo que se fue, sino con lo que está por llegar. Lo que Dios mostrará después te explicará por qué el enemigo te atacó con tanta fuerza. El doble que Dios prometió no es solo recuperación, es transformación.
Cuando Dios habla de devolver lo que el enemigo robó, no está hablando de regresarte simplemente lo mismo que se fue. Él no te devuelve una copia, Él no te devuelve un reemplazo. Él no te da algo parecido. Cuando Dios dice doble gloria, está hablando de un nivel de bendición que cambia tu identidad, tu posición, tu influencia y tu futuro. El enemigo te robó para detenerte, pero Dios usa ese robo como plataforma para transformarte. Hay un punto en tu proceso en el que dejas de preguntarte, ¿por qué me pasó esto? Y comienzas a preguntarte, ¿qué quiere Dios formar dentro de mí a través de esto? Esa transición interna es la prueba de que tu espíritu está madurando. Y es en esa transformación donde Dios entrega la doble gloria. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida si lo que perdiste vuelve multiplicado? Si tu corazón se llena nuevamente, pero ahora con sabiduría. Si tus manos reciben, pero ahora con propósito. Si tu espíritu se expande de una forma que el dolor nunca podría haber producido. Mira a Job, porque su historia es el símbolo perfecto de esta verdad. Job no solo recuperó lo que perdió, Job fue transformado. Antes del dolor, Job conocía a Dios de oídas. Después de la pérdida, Job dijo, ahora mis ojos te ven. Su transformación interna fue tan profunda que Dios no solo devolvió, Dios duplicó. Job capítulo 42, versículo 10, dice en sus palabras completas, después de haber orado por sus amigos, el Señor restauró su bienestar. De hecho, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. El doble no fue un premio, fue el resultado de un corazón transformado. Y observa este detalle clave. La doble gloria llegó cuando Job oró por quienes lo habían herido. ¿Te das cuenta? La transformación precede a la restitución. Dios no te dará el doble mientras aún cargas con dolor que te ata. Dios te dará el doble cuando esa herida, en vez de convertirte en alguien amargo, te convierta en alguien más profundo, más sabio, más fuerte espiritualmente. Piensa también en José. No solo recuperó lo que perdió, fue transformado en un administrador de naciones, un hombre con autoridad, un líder con visión. Dios no le devolvió la túnica de colores que sus hermanos le habían arrancado. Dios le dio una vestidura real. Él no volvió al mismo lugar. Fue elevado a uno infinitamente superior. Y si lo que Dios quiere devolverte no se parece en nada a lo que perdiste, ¿por qué es mejor? ¿Y si lo que lloraste fue necesario para que tu corazón pudiera cargar el peso de lo que viene? Y mira a Pedro, de impulsivo, temeroso y quebrado después de negar a Jesús, fue transformado en un apóstol que predicó con fuego y autoridad. El enemigo pensó que lo había destruido cuando lo hizo caer en vergüenza, pero Dios usó esa misma caída para transformarlo en un hombre que cambiaría el mundo. Aquí está la revelación para ti. El doble que Dios te dará no será un objeto, será una versión nueva de ti mismo, una identidad fortalecida, un espíritu maduro, una visión más clara, una fe inquebrantable, una autoridad que no tenías antes del proceso. Y escucha esta palabra que rompe cadenas. Isaías capítulo 60, versículo 17, dice en sus palabras completas, en lugar de bronce traeré oro, en lugar de hierro traeré plata, en lugar de madera traeré bronce, y en lugar de piedra traeré hierro, y pondré paz como tus gobernantes, y justicia como tus autoridades. ¿Ves este principio? Dios nunca devuelve lo mismo, siempre mejora, siempre eleva, siempre transforma. Así que pregúntate con honestidad espiritual, ¿estás listo para recibir algo que no se parece a lo que perdiste porque es mayor? ¿Estás listo para que Dios transforme tu identidad en una versión más fuerte y más llena de su gloria? ¿Estás listo para ver que la pérdida fue el camino hacia tu multiplicación? Porque lo que viene ahora, en la conclusión, será el cierre profético que unirá
todo lo que Dios ha revelado hasta aquí. En el cierre final, entenderás por qué esta palabra era para ti y por qué llega en este momento exacto. Lo que se rompió no fue tu final, fue tu punto de renacimiento. Mira hacia atrás un momento, no como quien revive el dolor, sino como quien busca el hilo invisible que Dios tejía aun cuando tú no lo sabías. Te das cuenta de todo lo que atravesaste. No solo fue una pérdida, fue una batalla espiritual. No solo fue un robo, fue un ataque dirigido al lugar de tu propósito. No solo fue un momento oscuro, fue una transición divina. Y aunque en aquel momento no entendías nada, hoy puedes mirar con más claridad. No estabas siendo destruido, estabas siendo transformado. Lo que el enemigo te quitó, lo hizo con la intención de apagar tu luz. Pero esa luz, en lugar de extinguirse, se volvió más consciente, más profunda, más real. Saliste de ese proceso con un entendimiento que antes no tenías. Ahora sabes quién eres, sabes lo que vale tu corazón, sabes lo que no tolerarás nunca más, sabes que algunas pérdidas fueron también liberaciones disfrazadas. Y sobre todo, sabes que Dios nunca dejó de caminar contigo, ni siquiera cuando sentiste que avanzabas solo. Mira cómo cada tópico refleja lo que viviste. Fuiste atacado en el área de tu propósito, fuiste herido en el lugar donde más amabas, fuiste zarandeado como trigo, fuiste probado como oro en fuego, pero también fuiste visto, fuiste defendido, fuiste sostenido. Y aunque perdiste cosas que te hicieron llorar, no perdiste lo más importante, la presencia de Dios dentro de ti. Esa presencia fue tu refugio, tu fortaleza, tu razón para seguir respirando incluso cuando el enemigo pensó que ya estabas acabado. Y ahora escucha esto con tu espíritu abierto. Dios no te permitirá terminar este proceso igual que como entraste. Él no invierte dolor sin propósito. Él no permite ataques sin tener preparada una restitución mayor. Él no deja que el enemigo toque sin tener ya decretado cómo devolverá y multiplicará lo que te fue arrebatado. Todo lo que viviste tenía dirección. Nada fue al azar, nada fue pérdida pura, nada fue accidental. Lo que lloraste fue tierra fértil. Lo que perdiste fue espacio para lo nuevo. Lo que te dolió fue el cincel que formó tu espíritu. Lo que se quebró fue la puerta necesaria para tu siguiente temporada. El enemigo pensó que te había enterrado, pero Dios te estaba plantando. Y toda semilla sembrada en lágrimas es levantada en gloria. Y esta es la palabra profética final. El doble que viene sobre tu vida no será emocionalmente superficial, ni espiritualmente débil, ni humanamente limitado. Será gloria que se sostendrá en carácter, identidad, propósito y unción. Será una gloria que no se romperá fácilmente porque la recibes desde una versión de ti mismo que fue formada en fuego y afirmada en fe. Lo que viene cambiará tu forma de caminar. Tendrás una paz que no se quiebra, una madurez que no se pierde, una visión que no se nubla. Tendrás relaciones sanas, puertas correctas, decisiones firmes y discernimiento profundo. Tendrás una fe que no se derrumba ante las tormentas porque fue forjada en medio de ellas. Y lo más poderoso, tendrás un corazón que ya no depende de lo que el enemigo toca, sino de lo que Dios promete. Ahora cierra un momento tu corazón y recibe esta oración. Señor, gracias por haber hablado con tanta claridad. Gracias por no soltar nuestra mano ni un instante. Gracias por convertir lo que parecía pérdida en propósito, lo que parecía dolor en transformación y lo que parecía final en un nuevo comienzo. Danos la fuerza para soltar lo que ya no pertenece a nuestra historia, la visión para reconocer lo que tú estás haciendo y la fe para recibir la doble porción que has preparado. Alinea nuestro corazón contigo, sana cada herida y fortalece nuestro espíritu para caminar en la gloria que viene.
En el nombre de Jesús, amén. Cuando todo parece perdido, es justamente cuando Dios comienza a actuar. Él no terminó contigo, Él apenas está comenzando, y recuerda esta verdad que sella todo este mensaje. Lo que el diablo te robó volverá multiplicado, y cuando vuelva, nada ni nadie podrá detener lo que Dios ya decretó sobre tu vida. Se esta palabra falou direto ao teu espírito, escribe aquí nos comentarios: yo recibo mi doble gloria. No te vayas todavía, porque cada mensaje que viene es una pieza del plan que Dios está construyendo en tu vida. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y comparte este video con alguien que también necesita restauración, porque cuando tú bendices a otros, Dios acelera lo que Él está haciendo contigo. Quédate cerca, tu milagro puede estar a un video de distancia.